Hola, ¿qué tal? Buenas y frías noches. Bienvenidos a esta cita que les proponemos cada noche con el debate, con la opinión, en esta tertulia de SIR de Televisión Granada, que hoy renueva toda su plantilla. Van a ser 4 rostros, 4 nombres que ustedes van a ir acostumbrándose a ver en nuestras pantallas. Uno de ellos sí nos ha acompañado ya en una ocasión, se trata de César Robles. César, buenas noches. Buenas noches, gracias. Pero les digo que el resto de contertulias y contertulio sí que debutan en estos menesteres y van a formar parte también cotidianamente de los debates y las tertulias que les planteemos. Está con nosotros la que fuera consejera de Justicia profesionalmente en el mundo del derecho, con vinculaciones profesionales en las comunidades europeas, en el Tribunal Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Diputación Provincial de Granada y últimamente en el Consejo Consultivo. Begoña Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Agustín. Igualmente. Ana Cabello es periodista, consultora de comunicación, especialista en temas digitales y sobre todo pues es una muy buena amiga y compañera de fatigas. Ana, buenas noches. Buenas noches, Agustín, gracias por invitarme. Y a José Antonio Funes lo conocerán ustedes por su faceta de profesor y en el mundo público por la de parlamentario y sobre todo por la de presidente del Consejo Escolar de Andalucía. José Antonio, un placer contar contigo. Igualmente, gracias. Bueno, pues antes de nada vamos a empezar con un par de trazados de la actualidad de la jornada de hoy, que pueden ustedes imaginar, están muy vinculados con Maracena, por un lado, y con los efectos que la política nacional también tiene en la más local o provincial. Hoy, de nuevo, hemos tenido en Maracena, en este caso, comparecencia del Partido Popular, que ha venido a pedir a través de sus representantes ni más ni menos que el Partido Socialista, los diputados, los parlamentarios del Partido Socialista, den explicaciones de si conocían o de si tenían algún tipo de vinculación con la trama conocida como el caso Mediador, que seguramente todos ustedes conocerán porque no se habla de otra cosa en las últimas 48 horas y que está afectando de una manera muy, pero que muy dura al Partido Socialista en una trama de corrupción en la que está involucrado desde un general de división de la Guardia Civil hasta varios parlamentarios, todos ellos con el hilo conductor de uno de los principales cabecillas de esa supuesta trama que nos llega desde Canarias. Hoy el Partido Popular, insistimos, ha pedido que los diputados del Partido Popular, ante la sombra de sospecha que se está extendiendo sobre el grupo parlamentario en el Congreso, den explicaciones de si tenían conocimiento de esta trama y de si en alguna medida han tomado parte o han formado parte de esas reuniones que se están denunciando que aparecen en el sumario. Popular de Granada se piden esta mañana de hoy a los diputados socialistas y al PSOE de Granada que aclaren qué es lo que saben, que aclaren si conocen o no la existencia de esta presunta trama de corrupción. Los granadinos, al igual que el resto de los ciudadanos del país, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Es necesaria la mayor transparencia y no la opacidad de la que hicieron gala en el caso de los ERE. Me gustaría conocer la posición de las diputadas y senadoras nacionales del PSOE de Granada en cuanto a qué compañeros suyos están implicados supuestamente en este caso y sobre su asistencia a los prostíbulos. Nos gustaría saber qué piensan ellas como mujeres respecto a esta presunta trama de corrupción. Bueno, a esto se llama la técnica del calamar, ¿verdad? Ensuciar todo lo posible la vida pública, porque por pasiva, lo mismo que plantean la dirigente del Partido Popular, se puede hacer exigiendo que todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras que ha tenido el Partido Popular comparezcan para explicar si tienen alguna vinculación con el caso Gürtel, si tienen alguna con el caso Kitchen, si tienen alguna con tantos y tantos casos. Si queremos preservar mínimamente la dignidad y el buen nombre de la política, no es este, desde luego, el mejor camino. Pero es que llevamos una semana muy malita. En Maracena, ya saben ustedes, la que estamos viviendo también en estos días, y hoy hemos conocido que se va a personar la concejala secuestrada
en la iniciativa y en el sumario judicial que se está desarrollando en este caso y por el que se encuentra en prisión provisional el compañero de su alcaldesa en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Maracena. La alcaldesa, que hoy ha tenido también una comparecencia, ha dicho que ella no va a volver a hablar de este asunto después del pleno extraordinario que se celebraba en la jornada de ayer. Las acciones que tenía que dar sobre el tema las di ayer, y bien sabéis todos los medios, ayer ya di la cara frente a mi municipio, frente a la oposición y frente a vosotros, frente a todos los medios. Entonces, ayer ya di todas las explicaciones pertinentes y oportunas y hoy lo que estamos es para hablar de este evento y para hablar de igualdad y de la violencia contra las mujeres. Vamos a hablar de esa cita. Estamos en la cuenta atrás de cara al 8 de marzo, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se va a desarrollar en todo el territorio nacional. Lamentablemente parece que con bastante división, pero en el que Maracena va a acoger el segundo encuentro estatal de violencia vicaria y violencia de género institucional. Expertos y expertas van a abordar esas violencias para avanzar en el diseño de una estrategia común dirigida a la progresiva puesta en marcha en nuestro país de dichas medidas, priorizando las de mayor urgencia. Los días 24 y 25 de marzo, el espacio escénico de Maracena acogerá ese segundo encuentro estatal en el que durante 2 días, 24 ponentes del más alto nivel y más de 350 participantes van a debatir propuestas concretas cuyo fin es prevenir y erradicar las violencias machistas. En este encuentro se va a priorizar además el fenómeno de la violencia vicaria, que tan lamentablemente se está extendiendo en casos de violencia machista. Y que ya saben ustedes consiste en extender el daño y en convertir en víctimas también, por ejemplo, a los hijos. Algo que hasta ahora sí que venía ocurriendo, pero quizá no en tanta medida como en los últimos meses. Cuenta con una larga trayectoria en la aplicación de las políticas de igualdad y contra las violencias machistas y ha sido pionera a la hora de implantar numerosas medidas valientes y novedosas. La mayoría de nuestros pueblos, de nuestros ayuntamientos, actúan eficazmente según su capacidad y sus recursos, proporcionando apoyo a las víctimas y, lo que es mucho más importante, previniendo la violencia y sensibilizando a toda la población. Bueno, pues vamos a arrancar ya con nuestro debate, con nuestra charla de esta noche. Verdaderamente nos sorprendía la convocatoria y por las reacciones que hemos visto en esta mesa también les sorprendía a ellas y a ellos del Partido Popular, intentando hacer parecer sospechosa o sospechoso de corrupción a cualquiera que pasara por allí o que tuviera la desgracia, en este caso, entre comillas, de tener una credencial de diputada o diputado en el conocido como caso Mediador. Begoña Álvarez, ¿qué sensación te ha producido? A mí me parece muy burdo utilizar la política de esta manera. Realmente es cierto que es lamentable lo que ha sucedido, que eso no debe suceder, que empaña además una gestión muy buena del Gobierno, a mi entender, una gestión sobresaliente en muchos aspectos, en la gestión de la pandemia, en la atención, ayudas a los ERTEs, ayudas a los colectivos más subida de pensiones a los más vulnerables, es decir, empaña la gestión por la actuación de unas personas que realmente es completamente censurable. Pero desde luego utilizar desde Granada, extender una sospecha sobre todos los diputados, sobre todos los políticos del Partido Socialista por una actuación de unas personas concretas me parece lamentable. Y además es que lo ha asociado también a los ERE, o sea, ya todo vale, aquí vale todo, sacar las palabras que puedan resonar en la cabeza de la gente para conseguir votos, ¿no? Y este tipo de política yo creo que tenemos que ir olvidándonos, ¿no? Y tenemos que, los mismos ciudadanos, reclamar que se hable de gestión y que se hable de lo que se está haciendo, pero que se deje de ensuciarlo todo, intentando sacar lo peor de la política, porque hay una parte de la política que es muy interesante y que es la transformación, en lo que se está haciendo, lo que se está mejorando. Eso es lo que nos interesa a todos, yo creo, ¿no? César. Bueno, yo soy de la línea de opinión de Begoña, en el sentido de que no todo vale en política. Intentar extender lo que es la sospecha sobre todo un grupo de personas, de diputados, etcétera,
si usted tiene algún tipo de papel, de indicio, al menos. De indicio, muchas gracias, Agustín, de indicio, pues dígalo, póngalo y llévelo al juzgado. Esto de empezar a soltar por soltar me parece bastante lamentable, y mezclar churros con merinas, pues como que no es el caso. Me parece fatal. Ana. Pues totalmente de acuerdo con mis compañeros. Al final parece que la manera que tienen de ocultar muchas malas políticas que no están a favor de la gente y de la sociedad es, bueno, vamos a aprovechar este tirón. Esto lo hace, por ejemplo, mucho Vox, ¿no? Con todas las fake news, que al final es lo que hacen que empañen todas las medidas buenas que lleva este gobierno poniendo en marcha, que son muchas, muy importantes. Se están empañando a base de las noticias falsas y de embarronar y de enmarronar a todo el mundo simplemente porque tiene una signa política, y es muy injusto. José Antonio. Bueno, el hecho en sí es un hecho sucio, feo, desagradable, en eso coincidimos todos, pero trasladar el hecho de 1, 10, 15 personas, me da igual realmente, a todo el colectivo político, a todas las comunidades, a todos, tanto a hombres como a mujeres, pidiendo que se posicionen mujeres sobre un hecho que todos tenemos absolutamente claro, porque es obvio que todo el mundo rechaza lo sucedido, pero son los responsables quienes deben dar cuenta de ello. No el partido, porque en fin, entiendo yo que el partido no está detrás de esa trama. Ellos que hablan de una trama como si fuese el Partido Socialista el que ha estado diseñando esa acción. Y eso es acción de unos sinvergüenzas que tendrán que pagar conforme a justicia, pero querer llevar más allá el asunto, pues no es más que eso, emborronar la política y sembrar esa idea que hay del político como el vividor, como el que está sin hacer nada, y en estos casos aún peor, en la puerta de un prostíbulo. Bueno, no teníamos previsto ocuparnos de un tema de política nacional en este tiempo, pero la verdad es que nos lo han dejado casi votando en el punto de penalti. Porque yo no sé si tenéis la sensación de que ese tipo de cosas lo que acaba es con una desafección brutal de la ciudadanía. En 48 horas hemos asistido a este asunto mediador que verdaderamente es de Torrente, parece el guión de una película de Torrente. Y al mismo tiempo y paralelamente algo tan grave, yo no sé si os lo parece, como que el presidente de la Audiencia Nacional estuviera durante un año en contacto casi diario con el secretario de Estado de Interior, cuando estaba siendo ya investigado por el caso Kitchen, consultándole, trasladándole cómo iba la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el presidente de la Audiencia Nacional, que lo sigue siendo a día de hoy, que era una persona desvalida, el secretario de Estado de Interior. No prueben ustedes a ser una persona desvalida, porque desde luego no va a haber ningún presidente de audiencia, de juzgado ni de nada que les haga ni repajolero caso. Pero esto, Begoña, tú que eres una especialista en el mundo de la justicia, ¿cómo lo podemos explicar a la gente? No se puede explicar, realmente es que no tiene explicación aunque quieran darla. Realmente la justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente y además tiene que parecerlo. Es decir, la gente tiene que estar segura de que cuando acude a la justicia es igual para todos y es independiente, y por eso tenemos un poder judicial además muy bien formado, muy bien preparado y dotado de una independencia que es envidiado en casi todos los países de Europa y diría del mundo. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es, de nuevo, pues dar una imagen que no es la de la justicia española, que no es... Pero, ¿qué ocurre? Pues que es la táctica del Partido Popular recurrente de que todas las instituciones finalmente queden pues emborronadas y que la gente no confíe en las instituciones, haya desafección y sacar partido de todo. Al final se saca partido y rédito político de todo, y eso todo no vale, porque al final pues ocurre que vota muy poca gente, vota sin saber ni siquiera lo que vota porque ha oído algo que le ha llamado la atención, sin saber realmente cuáles son las políticas que se están llevando a cabo, y eso es una pena, porque hay mucha gente trabajando para que se lleven a cabo políticas que ayuden a la gente y que resuelvan problemas, y eso es lo que debería llegarnos, y es lo que no nos llega justamente. ¿César? Bueno, seamos realistas, estamos en año electoral y aquí cada partido va buscando su línea de actuación. Esto de emborronar, ahora mismo es quizás el PP,
pero el PSOE también lo ha hecho. Vamos a dejar lo que es la vieja política, lo que han sido siempre, porque claro, van buscando lo que van buscando. Simplemente hay un negocio, vamos a decirlo de esta manera, y a ver quién consigue mayor cuota de poder de ese negocio. Repito, me parece muy mal esta manera de actuar, sea del PP, sea del PSOE, sea de Podemos, sea de Vox, sea de Ciudadanos, sea de quien sea, me parece muy mal. Y lo único que queda por decir es que yo confío en la justicia en este caso para que termine de aclarar el tema y que quien sea responsable, que no todo el Partido Socialista en este caso, o no todo el Partido Popular, en la mafia de Kitchen y Correa, etcétera, pues no todo el mundo. Entonces los que sean culpables, pues que terminen pagando lo que tienen que pagar, y para eso confío en la justicia. Ana. Efectivamente, la confianza en la justicia es lo primero, que para algo es un organismo que está creado ahí. La independencia de la justicia, es cierto que a veces desde fuera parece como que a veces hay dudas y ahí hay nubes que dices, bueno, el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿Quién lo decide? ¿Por qué están ahí unos? ¿Por qué están otros? Y todo eso al final yo me encuentro con mucha gente joven que se define a política, que no quieren creer en la política, que no quieren ir a votar, que no confían en nadie, y para mí, que yo soy muy consciente que la política es vida, es nuestra vida, son nuestros derechos, son nuestras garantías de igualdad, es nuestra economía, en muchas cosas la política. Si la gente joven cada vez va saliéndose de la política y va rechazándola, pues nos quedará un país al final gobernado por aquellos que van a utilizar la política como una herramienta simplemente de poder y de enriquecimiento. Entonces tendremos que seguir luchando en eso. Quería aclarar una cosita respecto del Poder Judicial. Del Consejo General del Poder Judicial es muy diferente del Poder Judicial en sí. Es decir, los jueces y tribunales es muy distinto del Consejo General. El Consejo General es político, es un órgano político, es un poder del Estado político, y por tanto esto de polémica sobre quién lo elige, quién no lo elige, lo tiene que elegir el Parlamento, que es que el Parlamento es ahí está la voluntad de los ciudadanos, y ahí está nuestra voluntad reflejada en votos, y ellos son los que lo tienen que poner, ¿no? Entonces no sé, esa duda que se está creando ahí, que se creó en principio por Ciudadanos, que quería que fueran personas independientes, después Ciudadanos se equivocó ahí, hizo una mezcla un poco rara con el Consejo General del Poder Judicial y lo que son los jueces y tribunales, que es una cosa muy diferente, y ahora pues hay una gran confusión sobre eso, ¿no? Es que el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político y por tanto no puede ser ajeno a la voluntad popular y a la soberanía nacional, porque es que si no serían una isla, los jueces y serían una isla, se votarían a sí mismos, esto creo que sería una gran equivocación, ¿no? Sí, estoy un poco en la línea de Begoña. Se nos llena a veces la boca con la palabra independiente, que lo elijan los jueces, eligen a los jueces. Bueno, puedo poner el ejemplo de la universidad, a la que también ha aludido, que a veces pues, criticamos, ¿no?, por la forma como se selecciona el profesorado universitario, ¿no? Hay mucha crítica en ese sentido. En cualquier caso, yo creo que hay un gran problema en la política, y es que aquí estamos siempre en la lucha del relato. Y da igual que las elecciones se celebren en un municipio, en una gran ciudad o en una comunidad autónoma. Los equipos que preparan los elementos centrales de la elección establecen cuáles son los puntos, y estoy convencido que ahora lo que ha salido de esto de Canarias será un punto central en las próximas elecciones, independientemente de que estemos votando para Granada o para donde sea. Entonces, no, ya lo hemos visto. La lucha por el relato es lamentable, y jamás hemos tenido tanta posibilidad de informarnos, pero creo que también jamás hemos tenido tan poca información veraz. Es un grave problema al que estamos asistiendo. Solo por aprovechar que está Begoña con nosotros, bueno, por supuesto cualquiera de los cuatro, pero es que ha sido un asunto que he escuchado esta mañana y me ha llamado la atención, en el que se daba un subrayado de hasta qué punto tiene sentido en 2022 la existencia de un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional. Bueno, hace mucho tiempo que juristas muy importantes hablaban de que no era necesaria la Audiencia Nacional y que había que suprimirla. Lo que pasa es que, bueno, al final se veían delitos de una determinada especialidad, delitos de terrorismo y bueno, pues se mantuvo, pero realmente hoy día yo creo que habría que planteárselo, y de hecho
ya digo, juristas muy importantes llevaban muchos años diciendo ya que había que suprimirla. O sea, porque, claro, tuvo su razón de ser en su momento, pero ahora mismo ya no se justificaría. Porque la Audiencia Nacional, quienes forman parte de la Audiencia Nacional, son jueces que son designados por el Consejo General del Poder Judicial. No, de alguna manera, no llegan a ese puesto por razones estrictamente profesionales, de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente en el Consejo General del Poder Judicial todos los nombramientos deberían de tener una revisión, porque sí son en parte por carrera profesional, pero otra parte no. Y entonces digamos que la designación ha respondido a criterios bastante, digamos, no arbitrarios, pero sí discrecionales, una amplia discrecionalidad. Para que se hagan una idea, 6, a día de hoy, decían esta mañana, 6 de los 8 jueces de la Audiencia Nacional titulares están en comisiones de servicio, en destinos súper bien pagados y con bastante poco trabajo, en embajadas, organismos internacionales, etcétera, etcétera. Y quien designa eso, obviamente, es el Consejo o el Gobierno de turno, etcétera, etcétera. Con lo cual, la apariencia de imparcialidad queda, no sé, José Antonio, un poco tocada del ala, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo tengo esa misma sospecha y, desde luego, por ahí es donde había que trabajar más. Es decir, yo creo que en un sistema democrático la transparencia tiene que ser un eje fundamental. Todo lo que se trabaja en transparencia es poco. Pero, claro, es que la propia transparencia a veces es oscura. La propia transparencia a veces es interesadamente oscura. Ana. Bueno. ¿A ti te gustan los jueces estrella? Eso de los jueces estrella es una cosa... No, de verdad que no estoy yo muy puesta en esto. Voy a dejar a mi compañero. Venga, pues César. Vamos a ver. Bueno, que está grabado. Estoy de acuerdo en el sentido de que el Consejo General del Poder Judicial tiene un carácter que está demasiado politizado. Vamos a ser realistas. Obviamente la base de las sociedades occidentales democráticas está en la división de poderes. Lo cual queda muy bonito, esto hay que decirlo, que por cierto en la Revolución Francesa eran 4 poderes los que intentaron, porque el cuarto poder era la educación. Pero bueno, en esos fallones se quedó reducido al final a solo los 3 que actualmente se encuentran. Cuando se dice que tiene que ser elegido por el Parlamento, yo no estoy de acuerdo, porque entonces ya no es independiente, sino que depende del Parlamento, de la disposición, de la distribución. Es un tema muy complejo. ¿Cómo se hace? Se supone, claro, esta es una suposición, que los 3 poderes, es decir, el Ejecutivo, que es el Gobierno, el Legislativo, que es el Parlamento, y el Judicial, que en este caso sería por parte lo que daría lugar al Consejo General del Poder Judicial, se supone que debe de ser un reflejo de lo que es la sociedad. ¿Hasta qué punto es Emanan así? del pueblo. Emanan del pueblo. Y quien llega a ser juez no es porque nadie le pone a dedo, sino porque sacan unas oposiciones muy duras, todo hay que decirlo, con lo cual, desde ese punto de vista, los jueces son un reflejo de la sociedad que hay. Y por lo tanto son igual de independientes que puede ser el Parlamento o que puede ser el Ejecutivo, supuestamente. Obviamente habrá momentos en que sí, momentos en que no. Pero César, no... el Ejecutivo Yo soy, perdón consecuencia... Agustín, un pequeño inciso. Yo, lo mismo que sean solamente los jueces los que elijan el Consejo General del Poder Judicial, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que sea el Parlamento quien designe a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No estoy de acuerdo porque en el fondo está limitando, está reflejando una serie de elementos simplemente. Pero César, lo que ha decidido la sociedad española. Ahora el en una sistema, votación. digamos, Pues vamos a hacerlo de otra manera, que los españoles voten a quienes van a ser, como pasa en Estados Unidos, fíjate. Eso me parece muy bien. Que la gente vote quién debe de ser los, no sé, 8, 10 o 15 miembros que... Claro. Son cambios muy importantes en la Constitución. Lo que estamos hablando es dentro de la Constitución pues si hay que cambiar la Constitución. Dentro de la Constitución que tenemos, es un poder del Estado. Y siendo un poder del Estado, tiene que ser emanar del pueblo, como en todos los casos. Y ahora además tenemos un sistema muy garantista, porque son los jueces los que proporcionan unas listas
Y entre esas listas elige el Parlamento, entre las listas de los seleccionados por Sí, las propias pero- asociaciones pero judiciales. Begoña, Lo vamos a son las cuotas lo de vamos a voto. dejar. No, al esto final lo que no se hay que pone. confundir Lo lo, vamos a que es la dejar. independencia de un juez con lo que Porque es el Poder Judicial. esta polémica entra dentro de otro negociado y ya si quieren ustedes lo hacemos. Hay que otro día. votarle, hay que votarle. Vamos a bajar un par de escalones y vamos a irnos a Maracena. No sé lo que saben ustedes de Maracena y qué les parece. Yo antes decía que si un caso me parece de Torrente, este me parece casi de Mortadelo y Filemón. No lo sé, José Antonio. Tengo que pegar el primer disparo, ¿no? Bueno, ahora te pasamos A ver, aquí la es que pelota. estoy sin palabras. La verdad es que me parece de Torrente, como has dicho, me parece de Torrente. Lo único que puedo decir es que se investigue todo lo que haya que investigar y realmente quien sea responsable de haber tomado esa decisión, yo entiendo que esa decisión, si la ha tomado este señor, porque parece ser que tiene también algún problema de carácter mental, entonces habría que, digamos, tomarlo de otra forma, pero está claro que ha debido oír algo. Entonces, a mí me produce muchísimas dudas qué es aquello que ha motivado el hecho. Porque mientras no se sepa eso, que ha sido una conversación de un enfado de tal por esta señora o ha sido algo programado. Mientras no se llegue ahí, y no me atrevo a decir nada más. El hecho en sí me parece tan fuera de lugar, tan desorbitado, que no se explicaría más que por un señor que ha tenido pues, un problema puntual de carácter mental que le ha llevado a cometer esa barbaridad. No encuentro otra explicación hasta que no se sepa dónde está la raíz. Ana. Sí, básicamente hay que dejar un poco que se investigue, que se llegue al final de la investigación y se sepa si realmente este hombre actuó por motu propio o realmente hay algo ahí más extraño de lo que aparentemente es lo que parece que nos da la sensación a todos, ¿no? Cuando hemos visto algo así, ¿cómo es posible, ¿no?, que haya ocurrido algo así? Es que parece de película y no te lo terminas de creer. Vamos a dar un voto de confianza a la investigación y a la justicia al final, que es lo que nos toca, ¿no? Dejar un poco que se esclarezcan los hechos y a ver qué pasa y a ver qué dicen con esta situación, que por tanto es rara en el momento. Es rara. Begoña. Sí, un hecho lamentable y es una pena que Maracena ocupe los medios de comunicación de toda España por este tema, pero sí, es de culebrón realmente y lo que hay que dejar actuar a la justicia y ver qué es lo que ha pasado realmente. Ahora mismo yo creo que el tema del culebrón da mucho de sí porque gusta mucho a los medios de comunicación, es muy interesante hablar del culebrón, pero realmente ahora mismo no sabemos nada, solo sabemos que hay un señor que posiblemente haya tenido algún problema mental y bueno, pues vamos a ver si la justicia lo aclara y ahí ya pues sí habrá que pedir las explicaciones pertinentes, pero ahora mismo es que yo creo que no tenemos datos suficientes para nada, simplemente que sí, que como es un culebrón y nos encantan los culebrones, pues estamos todo el día Maracena en todos los medios y es una pena, realmente. Si es que repetir lo mismo que han dicho mis compañeros, ya está. Pero el tiene problema que estamos que es viendo, muy turbio. Claro, el problema que estamos viendo estos días es que, igual que hemos escuchado antes al Partido Popular pedirle a todo el mundo que ya estamos poniendo bajo sospecha 16 años de gestión urbanística y municipal en Maracena. Claro, es que es muy fácil y muy peligroso, ¿no, José Antonio? Sí, de hecho ya se ha pedido, ¿no? Se hizo una comisión extraordinaria, no un pleno extraordinario ayer, tema, sí. cuando Bastante eso está, duro, por cierto. Cuando eso está ahí, nadie sabemos nada, simplemente que es un hecho. Además, un hecho, pues, muy mal articulado, además, ¿no? Muy chapucero. No, O sea, que si se organiza mejor. Sí, sí. Yo entiendo que eso ha sido una situación transitoria, puntual de este señor, no me cabe otra explicación, y si la hay que se investigue, pero a los pocos días, un pleno extraordinario para hablar sobre algo que ha dejado, yo entiendo, a toda la sociedad de Maracena y a todos los que conocemos el hecho perplejos, entiendo que es sobreactuar. Y desde luego expandir la mancha, como si ahí hubiese, que si la trama urbanística y demás. Yo creo que es eso, la situación en la que estamos, crear el relato de que aquello algo no funciona y que gracias a que eso no funciona ha tenido como consecuencia, eso me parece que es ir demasiado lejos y volvemos a lo mismo, emborronar la labor política. César. Sí, es que eso, que hay elecciones municipales dentro de un par de meses mal contados y que hay que sacar rédito de lo que sea, manchando o lo que sea. Y como bien habéis señalado, vamos a ver, que ocurrió hace casi, pues la semana pasada, que no da tiempo a investigar, entonces
¿Qué comisión, qué explicaciones se pueden dar? Hasta que no haya la Guardia Civil haya terminado de hacer su investigación y lo presente en el juzgado, no se puede hacer nada. Me parece absurdo, es una sobreactuación, como ha dicho Pepe, absolutamente. Has dicho, Ana, que bastante duro, te pareció muy duro el pleno, ¿no? De Maracena. Creo que se hizo creo que por como lo contaron además en televisión, lo pusieron, bueno, como si hubiera un juicio político absoluto hacia la alcaldesa, que en ese momento yo imagino que incluso me pongo hasta en el lugar de esta mujer que diga, estoy separado o no de mi pareja o no, me da igual. Mi pareja tiene unos problemas mentales X, ha hecho esto porque a mí me ha escuchado o porque se le ha ido la olla o por lo que sea. No sé, ya se verá si realmente ha habido algo articulado por su parte, pero que de repente se encuentre con uno tras otro de los parlamentarios que habían ahí en el Consejo Excepcional que hicieron, dándole un rapapolvo que digo, vaya tela. No fue lo fue. Vaya tela. Bueno, vamos a ir a otro asunto. Que no sabemos si apunta en una determinada dirección o no, pero al menos lo parece. La semana pasada hablábamos, o hace 10 días hablábamos aquí, de esa extraña orden de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que revisaba los precios por los que la sanidad privada podría ser reclamada por la pública para actuar incluso en centros sanitarios públicos. Nos explicamos. Que a usted le pueden mandar a que su médico de cabecera, en lugar de su centro de salud, sea el médico de una clínica privada y a cambio le van a pagar hasta 150 euros por una consulta de atención primaria. Eso es más dinero de lo que cobra un médico del Servicio Andaluz de Salud en toda una tarde. ¿Cuánto costaría, además, hospitalizarle en un centro privado o intervenirle quirúrgicamente en un centro privado? Dicen desde la Junta de Andalucía que, bueno, que eso es para ponerlo en orden, pero lo cierto es que el incremento del número de derivaciones, tanto para pruebas diagnósticas como para atención primaria, como para intervenciones quirúrgicas, en el último año ha superado el 80% del presupuesto. La Junta dice que esto no es una privatización, y puede que no lo sea, pero desde luego lo disimula muy bien. Begoña. A mí me parece un ataque clarísimo al sistema público de salud, pero clarísimo, donde si hay fondos realmente para sustentar esas derivaciones en la privada, debe haberlos para mejorar la atención y la calidad en el sistema público, porque es que los médicos de atención primaria están sobrepasados, están frustrados, tienen que ver a cada paciente en 4 minutos, unas colas interminables, además se le ha añadido las llamadas telefónicas o las atenciones telefónicas y sinceramente es una situación crítica. Y a mí me parece un ataque en toda regla al sistema público de salud, apunta claramente hacia ese ataque y realmente siguiendo los pasos de la señora Ayuso en Madrid, que ha desmantelado completamente la sanidad pública y que bueno, no es comparable en absoluto a la sanidad que nosotros teníamos en Andalucía. Cualquiera que haya vivido fuera, yo he vivido fuera de Granada 6 años, justamente en Madrid, y yo presumía de la sanidad pública andaluza, porque había una diferencia abismal entre la sanidad nuestra y la sanidad madrileña, donde todo el mundo tenía que tener un seguro privado, porque si no tenías un seguro privado no tenías garantizada una atención de calidad. Y vamos hacia siguiendo esos pasos, que son peligrosísimos, porque es que son las bases de lo que hemos conquistado en todos estos años, ¿no? Estas bases de un sistema público de calidad, del que podíamos presumir en Europa y en el mundo entero, donde incluso Obama quería instaurar un sistema universal fijándose en el nuestro. Es decir, es que es una pena que apunte todo en esa dirección de enriquecer a algunos, porque al final lo que hay detrás de esto es que el señor Moreno Bonilla se ha quitado la careta y vamos a saco a enriquecer a algunos, a favorecer a los ricos, vamos a recurrir el impuesto de la grande fortuna, que parece prioritario en la Junta de Andalucía recurrir el impuesto de las grandes fortunas cuando tenemos que defender el estatuto, pero en otras cosas.
y una de ellas es la sanidad pública de calidad. Así que podía centrar su esfuerzo en eso, que parece lo más necesario, que ahí tenemos a los médicos de atención primaria haciendo paros, manifestándose, frustrados, y no encuentran médicos. Dices que no se encuentran médicos. Claro, ¿cómo van a encontrar ustedes médicos si los tienen saturados y están perdiendo hasta su vocación? Es decir, es increíble. José Antonio. A mí me parece lamentable también. Me parece lamentable, pero en el fondo Moreno Bonilla está siendo coherente con lo que es el Partido Popular. Es decir, nos guste o no, el Partido Popular es un partido de corte liberal y apuesta por incentivar, estimular lo privado. Yo no soy ajeno ni contrario a la iniciativa privada, es necesaria la convivencia público-privado, si eso no soy ajeno. Pero hombre, tú tienes que dar lo mejor de tu sanidad a lo público, tienes que apostar por lo público, y este no es un guiño precisamente a lo público, esto es un guiño a lo privado y es un mensaje a la ciudadanía para decirle, lo privado va a dar solución a lo que no puede dar solución lo público. Entonces me parece una forma civilina, aprovechando a lo mejor que hay más ruido por otros sitios y que esto va a pasar casi sin darnos cuenta, y que la gente al final va a decir, bueno, a mí me van a dar la atención, ¿qué más me da si me da la atención lo privado? Ojo, esto es el acuerdo para ahora, vete tú a saber cuando se desmantele, si es así, no es que la vayan a quitar, pero si pierde protagonismo, si pierde fuerza, si pierde agilidad, si pierde respuesta la iniciativa pública en favor de la privada, vamos a ver en qué condiciones se te va a dar esa solución y qué coste va a tener, porque la iniciativa privada, como es lógico, tiene un interés también de ganar dinero, por eso es iniciativa privada. Y la iniciativa pública, lógicamente, lo que pretende es dar solución sanitaria a esto. Entonces, a mí me parece una medida grave y es la entrada, que no es que se vaya a eliminar lo público, pero si tú lo debilitas, lo desmantelas, haces el guiño a la privada y sugieres a la gente el camino de la solución, sin duda eso va a repercutir en una atención sanitaria más pronto que tarde. Ana. Sí, sin duda alguna, al final es una línea que va muy abocada a eso, a desmantelar la sanidad pública, igual que la educación pública. Vamos a ir haciéndola cada vez peor, porque todos esos recursos y todo ese dinero, ese 80% que han invertido en la sanidad privada para dar respuesta a la necesidad de la ciudadanía, contrata más personal sanitario, dar refuerzos a la atención primaria, a los hospitales. Los sanitarios y las sanitarias nos hemos dado cuenta con el COVID que son los que nos han salvado la vida. Y los estamos dejando de lado, y en Andalucía ha sido, desde que ha llegado el Partido Popular a gobernar, pues se lo está cargando, pero además a unos niveles que dentro de unos años vamos a aparecer en la Comunidad de Madrid y nos va a dar mucha pena a los andaluces, porque teníamos una sanidad magnífica, unos centros de salud magníficos, con unos médicos y unas médicas y una enfermera maravillosos, que están muy cansados de esto. Entonces, bajo un poco la excusa de, bueno, es que así los tiempos de espera se acortan, así usted puede operarse antes, así no hay tanta cola, ya, pero ¿se va a gastar usted 150 euros en que me atiendan 10 minutos un médico privado, cuando al médico público, que es el que realmente está aquí, no le estás dando, le estás quitando además ese... O sea, es totalmente, no tiene sentido, y hace falta un mecanismo de control muy importante para que esto no suceda, un mecanismo de control que esté realmente encima de que no haya al final una corrupción y un desvío de todos estos recursos que se los va a llevar, y quién va a ganar al final, la empresa privada y los ricos, como siempre. Bueno, es que hoy se publica, César, la orden, que pensábamos que con el lío que se organizó, con la advertencia del Gobierno. El Gobierno estuvo rápido ahí y advirtió públicamente a la Junta de Andalucía que mucho ojo con el paso que iba a dar. Pero bueno, es que dentro de esa mecánica, para que ustedes se sitúen, puede darse el caso que a usted lo operen en un hospital público y le opere un equipo de cirujanos o de cirujanas de un hospital privado. Y se pague por eso. Yo lo siento, disiento de esta posición generalizada. Obviamente, como un derecho universal y base de lo que es nuestro modelo social europeo, el estado del bienestar, obviamente la sanidad es un elemento central y debe ser, cuidado, es una de las joyas, de la corona, una de las patas principales.
Entonces, desde esa perspectiva, es verdad que hay que coger y lo que es la sanidad pública como elemento central que asegura esa igualdad de todas las personas debe de ser algo fundamental. Esto no quita, y Pepe, lo siento, difiero en el sentido cuando antes has hablado, vamos a ver, lo importante es que el ciudadano reciba esa atención. Ya expliqué en otra ocasión pues eso, que lo importante, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones, es lo realmente importante y lo que le va a contar al ciudadano. Esta orden nueva es la actualización de una orden del año 98 de un gobierno socialista, y también hay que recordar que la dijésemos pérdida de calidad de la sanidad andaluza empezó hace bastante más años que antes que el del Partido Popular, y es una de las razones que le costó las elecciones a Susana Díaz. Recordad, le costó a ella, es uno de los tantos elementos, no fue el elemento central, pero fue uno de los elementos. Y posiblemente a la señora Ayuso, de quien no tengo yo ninguna buena opinión, sinceramente, posiblemente le haga mucho daño por lo que está haciendo en la sanidad de Madrid. No lo sé, porque los madrileños somos madrileños y los andaluces somos andaluces, cada uno, aunque parezca que no, pero tenemos nuestras diferentes sensibilidades y visiones. Entonces, desde ese punto de vista, hay una actualización de costes. Desde el año 98 no se había actualizado los precios que se le pagaban. Se ha actualizado. No sé, lo desconozco, yo no trabajo en sanidad, no sé si esa actualización son ajustados realmente a los precios que deben de tener ahora, sobrepasan, no sobrepasan, no lo sé, lo desconozco. Eso debería de verlo un comité de expertos que son los que deben de verlo. Es cierto que en los presupuestos de la Junta de Andalucía se ha incrementado este año un 5% lo que son las partidas destinadas a sanidad. Otra cosa es cómo se haga ese gasto. Si resulta que, como pasa muchas veces, que en las partidas de los presupuestos aparece, se va a hacer, yo qué sé, el aeropuerto de Pitre, y luego no se ejecuta, pues ahí queda muy bonito en el papel, los habitantes de Pitre van a votar al partido que lo ha aprobado, y qué maravilla de este mundo. Vamos a ver si ese incremento de verdad se gestiona de forma eficaz y eficiente, de tal manera que los ciudadanos andaluces reciban una atención mejor, si es posible, y si no, pues tendrán que coger y se tendrá que rectificar. Le vamos a dar la palabra a Begoña. Yo, por contextualizar algunos datos. Efectivamente, como dices, es la actualización de una orden del 98, en la que yo entonces pregunté a la Consejería de Salud, personalmente, y esa orden tenía que ser genérica, pero se ponía en marcha porque había determinadas zonas en Andalucía, como el caso de la Bahía de Cádiz, etcétera, etcétera, donde la infraestructura sanitaria no llegaba de ninguna manera, es como los colegios concertados, y entonces se concertaba prácticamente con una firma sanitaria que puede estar en la cabeza de todos ustedes, y ahí se marcaban esos precios. Nadie que yo haya visto cuestiona si los precios son de mercado o no son de mercado, no. El problema está en que el año pasado, el presupuesto contemplado para esas derivaciones a la sanidad privada se incrementó extraordinariamente un 80%, es decir, que es que el número de pacientes que directamente se derivaron a la sanidad privada estuvo un 80% por encima de los previstos inicialmente, lo cual ya era un poco preocupante. Begoña. Sí, efectivamente, es que hay que sumar datos, no se pueden ver los datos aislados, es decir, solo la orden aisladamente, bueno, puede parecerte la antesala de un desvío a la sanidad privada, pero no. Pero tienes que ver también el número de derivaciones, que han aumentado un 25%, y el incremento del presupuesto. Entonces, uniéndolo todo, ya tienes el escenario, que es un desvío de lo público a lo privado. Y no estoy de acuerdo en absoluto que lo importante es que sea atendido el ciudadano. Claro, esa es la excusa que se le está poniendo al ciudadano. Tiene que ser atendido, pero en el sistema público.
Y el dinero de nuestros impuestos tiene que ir al sistema público de salud, no puede ir a los conciertos ni a las derivaciones. Es decir, claro que es importante que sea atendido el ciudadano, por supuesto, es el eje principal, pero en el sistema público, y el dinero de los impuestos al sistema público, no a la concertada, porque es la excusa perfecta para hacer ese desvío de manera que no se note mucho y que la gente esté calladita diciendo, bueno, pero a mí me atienden, entonces, bueno, pues... Otra cosa sería, y ahora vamos con el turno de palabra, otra cosa sería que a usted que le tienen que operar de una apendicitis, le dijeran, bueno, no, porque son más urgentes, una operación programada, le dijera, le llamaran y le dijeran, mire, ¿quiere que le operemos en un centro privado, el que sea? Es que va a ser más rápido. No, no. O sea, ¿cuándo me van a operar? El día 20. Y entonces le den a elegir si quiere público o privado, pero el día 20 le van a operar, sea en el Virgen de las Nieves o sea en una clínica privada. Porque donde está la trampa es, no, es que si le mando a la clínica privada le voy a operar el día 20, si no, a saber. Ese es el problema y la malformación en el sistema. Pues sí, yo voy a decir que falta, a mi juicio, una pata en esa argumentación que ha hecho Begoña, y es que hay que ver si se está explotando suficientemente, adecuadamente los recursos públicos. Es decir, ahí creo que también hay que tener en cuenta todo ese conjunto de medidas que has comentado para justificar la deriva, ¿no? Si realmente la sanidad pública puede reforzarse, tiene espacios, tiene profesionales y hay medidas que se pudieran poner en marcha sin tener que hacer esa derivación. Yo estoy de acuerdo en que hay que concertar a veces cuando el sistema público no puede realmente llegar a todo. Estoy de acuerdo. El asunto es que pueda llegar, que tenga especialistas, que tenga los espacios, que tenga los recursos y que no se empleen y no se exploten adecuadamente para favorecer la derivación a lo privado. ¿Sabes qué pasa, José Antonio? Que esa es la excusa perfecta. Estrangula el sistema público, está saturado y la excusa perfecta para desviarlo. César. Simplemente un inciso. Lo importante es eso, que el ciudadano reciba la atención. Estoy de acuerdo en que debe de recibir esa atención, da igual, como muy bien has dicho, Agustín, o sea, dentro de 3 meses, que lo operen en un servicio o lo operen en otro servicio. Y que el ciudadano elija. Y que sea el ciudadano en el mismo plazo de tiempo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que estamos también teniendo en cuenta, no estamos teniendo en cuenta los problemas de escasez del personal sanitario que hay en este país, en general en toda Europa. Ojo, en general en toda Europa, porque el que un médico español o una enfermera española se tengan o se vayan, es porque allí también tienen un déficit que le ofrecen unas condiciones laborales que no tienen aquí. Y eso es, están maltratados. Claro. Pero es que como si además resulta que está desde hace 30 años cerrado el grifo de facultades de medicina, de facultades de enfermería, 250 plazas al año. César, el Consejo Médico Colegial ha dicho, no hay déficit de facultades de medicina, no hacen falta más facultades de medicina. Pues pero hay una cosa, te lo digo, son datos. El Consejo General son datos, pero fíjate, te añado otro dato que me sorprende no haber visto y escuchado más. Los MIR, que se tanto, es que el gobierno no convoca plazas MIR. Eso es lo que se está diciendo mucho, no sé si lo habéis escuchado. Bueno, las plazas MIR las convoca el gobierno, que por cierto, hay récord de plazas MIR convocadas, pero además se dirige a las comunidades autónomas y les dice, ¿cuántas quieren ustedes más? En función de la que usted quiera más. Pero si no hay quien se pueda presentar. Que sí. No hay pero sí que se quedan desiertas las plazas. A ver, pero no por falta de facultades, sino porque los médicos de España ya no van a estar en nuestro sistema y se van. Pero lo que digo, ni una sola comunidad autónoma, ni una, ha pedido más plazas MIR de la que les adjudica el cupo del gobierno. Cuando lo pueden pedir, o sea, tan sencillo como decir, yo me hago cargo y lo pago de mi presupuesto, lógicamente. Entonces, el problema de la escasez, bueno, que nos estamos yendo muchísimo de tiempo, porque tenemos que haber hecho una pausa hace un ratito, entonces vamos a dejarlo aquí porque esto da también para un tema monográfico y vamos a volver enseguida que tenemos más cosas. No se vayan.